Hubo un momento en la historia de América del Norte en que ni España, ni México, ni los Estados Unidos podían controlar un territorio más grande que Francia. No lo controlaba ningún ejército europeo. No lo controlaba ninguna potencia colonial con cañones y banderas y tratados firmados en palacios. Lo controlaba un pueblo que apenas 100 años antes ni siquiera tenía caballos. Eso no es una exageración narrativa, es el registro histórico. La Comancheria, ese es el nombre que los historiadores modernos usan para ese territorio, cubría partes de lo que hoy son Texas, Oklahoma, Nuevo México, Kansas y Colorado. Durante aproximadamente 150 años fue el centro de un imperio construido no sobre oro ni sobre pólvora, ni sobre la ventaja tecnológica de Europa, construido sobre el caballo, y la historia de cómo un pueblo se transformó completamente alrededor de un animal, cómo lo incorporó hasta el punto de que caballo y jinete parecían un solo ser, es una de las historias más extraordinarias que este continente produjo. La mayoría nunca la escuchó completa. Para entender lo que los comanches hicieron, hay que entender primero lo que eran antes de hacerlo. Originalmente eran Shoshones, un pueblo del norte de las regiones próximas a las montañas rocosas. Cazadores a pie, sin caballos, sin la movilidad que define lo que el mundo recuerda de ellos. Una vida completamente distinta a la que construirían después. Entonces llegaron los caballos españoles. No llegaron como regalo diplomático, ni como tratado comercial. Llegaron como consecuencia del caos. Animales escapados, animales robados, animales que se dispersaron durante las revueltas indígenas contra la colonización española en el siglo XVII. El pueblo Revolt de 1680 en Nuevo México liberó miles de caballos que los españoles habían acumulado. Esos animales se dispersaron por las grandes llanuras, y algunos llegaron a manos de los Shoshones del sur. Lo que ocurrió después es lo que los historiadores llaman una de las transformaciones culturales más rápidas documentadas en la historia de ningún pueblo. En pocas generaciones, no siglos, generaciones, abandonaron la vida anterior y construyeron una sociedad completamente nueva alrededor del caballo. El pueblo que se convirtió en caballo no es una metáfora, es casi literalmente lo que ocurrió. Los observadores europeos que los vieron por primera vez no tenían vocabulario adecuado para describir lo que estaban viendo. Escribían sobre ello con una mezcla de asombro y perturbación. Afirmaban que en tierra los comanches no eran particularmente imponentes físicamente, pero a caballo eran otra cosa, algo que ningún entrenamiento europeo producía, algo que parecía no haber sido aprendido, sino nacido. Las crías aprendían a montar antes de aprender a caminar con seguridad. Relatos de la época describen niños de 4 y 5 años controlando caballos sin ayuda, sin estribos, sin silla. No como curiosidad o prodigio, como normalidad. Lo que esos niños desarrollaban con los años no tenía equivalente en ninguna caballería del mundo. Podían montar sin silla y sin estribos a velocidad máxima sobre terreno irregular. Podían disparar flechas, múltiples, precisas, en rápida sucesión, mientras el caballo corría. Podían colgar el cuerpo entero al costado del animal, completamente ocultos, disparando por debajo del cuello desde una posición que ningún jinete europeo entrenado consideraba técnicamente posible. Podían cambiar de caballo en movimiento. Podían comunicarse con el animal con presiones de rodilla, con el peso del cuerpo, con señales tan sutiles que desde afuera parecían inexistentes. Pues eso es lo que los observadores intentaban describir cuando escribían que caballo y jinete parecían un solo animal. No era exageración poética, era la única forma que tenían de capturar algo que no encajaba en ninguna categoría preexistente. Pero para entender el poder real de los comanches, ¿por qué durante 150 años ninguna potencia pudo desalojarlos? Hay que ir más allá de la habilidad individual. La táctica militar comanche era, en términos modernos, guerra asimétrica llevada a su expresión más pura. Los ejércitos europeos dependían de estructura, líneas de combate, formaciones, disciplina de movimiento colectivo.
Esa estructura tenía ventajas enormes contra enemigos que también peleaban con estructura, pero contra un enemigo que nunca ofrecía una línea de combate fija, contra un enemigo que aparecía, atacaba con velocidad devastadora y desaparecía antes de que cualquier formación pudiera organizarse. Esa estructura se convertía en vulnerabilidad. Los comanches podían cubrir distancias enormes en días, podían surgir de un punto inesperado, golpear con una violencia concentrada y estar a decenas de kilómetros antes de que llegara cualquier respuesta militar organizada. Y el arco, antes de que las armas de fuego se volvieran verdaderamente portátiles y rápidas de recargar, era decisivo. Un guerrero comanche a caballo podía disparar múltiples flechas en el tiempo que un soldado tardaba en recargar un mosquete de la época. En distancias cortas, en movimiento, la ventaja de cadencia era aplastante. Los soldados españoles, mexicanos y americanos lo aprendieron de la manera más cara. Esto no es una exageración construida después de los hechos. Es lo que los documentos militares de la época registran, con la incomodidad de quien tiene que admitir que fue derrotado por algo que no entendía. Y debajo de toda esa capacidad militar había algo que la hacía posible: los caballos mismos. Los comanches poseían rebaños de una escala que es difícil de visualizar. Algunos historiadores estiman que en su apogeo controlaban decenas de miles de animales, posiblemente cientos de miles, no como símbolo de riqueza abstracta, como infraestructura funcional de un sistema económico y militar completo. El caballo era transporte, era riqueza, era moneda, era herramienta de caza, era arma de guerra. La riqueza personal se medía en caballos, la influencia política se construía con caballos, las alianzas con otras tribus se sellaban con caballos. Y los comanches no solo acumulaban, seleccionaban. Durante generaciones, criaron con criterios precisos: resistencia, agilidad, inteligencia, capacidad para distancias largas. Los caballos lentos o estructuralmente frágiles raramente llegaban a la reproducción. Lo que la naturaleza hace en los mustangs salvajes mediante la selección del ambiente, los comanches lo hacían mediante selección dirigida con un objetivo claro. El resultado, después de generaciones, era una línea de caballos extraordinariamente adaptados a las grandes llanuras. Animales que ningún criador europeo había producido, porque ningún criador europeo había tenido exactamente esas necesidades en exactamente ese ambiente. Había algo en todo eso que me llama la atención de una manera particular. Los comanches no encontraron el caballo y lo usaron. Lo transformaron mientras el caballo los transformaba a ellos. Fue una relación de doble dirección. Un pueblo y un animal rediseñándose mutuamente durante generaciones. En el siglo XVIII, cuando la comanchería estaba en su apogeo, España, el imperio colonial más poderoso del hemisferio occidental, tomó una decisión que habla por sí sola. Decidió no intentar destruir a los comanches militarmente. Decidió negociar. Los tratados que España firmó con los comanches no eran tratados de igual a igual en términos formales. Los europeos raramente reconocían esa igualdad en ningún documento, pero eran, en la práctica, el reconocimiento explícito de algo que los documentos militares confirmaban: que derrotar a los comanches en su territorio costaría más de lo que España estaba dispuesta a pagar. Eso, por sí solo, ya dice todo. Una potencia colonial con décadas de experiencia conquistando pueblos del continente, con armamento superior, con recursos logísticos enormes, decidió que el costo de una guerra directa era inaceptable. Los comanches no necesitaron ganar esa guerra, solo necesitaron hacer que su costo fuera prohibitivo. Pero para entender la caída, hay que entender primero qué tan frágil era la base de todo ese poder. No es que los comanches fueran frágiles, es que construyeron un sistema tan específicamente optimizado para un conjunto de condiciones que cuando esas condiciones cambiaron, cuando las variables que hacían posible el sistema empezaron a desaparecer, el sistema colapsó con una rapidez que sus enemigos no habían logrado producir en un siglo y medio de intentos directos. La primera variable fue la enfermedad. Las epidemias de viruela y cólera, que devastaron pueblos indígenas en todo el continente,
llegaron a la Comanchería con la misma brutalidad. Las estimaciones varían, pero las pérdidas poblacionales en algunos casos fueron catastróficas. Comunidades reducidas a una fracción de su tamaño en años, no en décadas. No hay táctica militar que compense eso. La segunda variable fue el bisonte. El bisonte era la base alimentaria, económica y cultural de la vida en las grandes llanuras. No como un recurso más, como el recurso central alrededor del cual todo lo demás se organizaba. Cuando los cazadores comerciales americanos comenzaron la matanza sistemática de los grandes rebaños en el siglo XIX, eliminando millones de animales en años para satisfacer el mercado de pieles del este, destruyeron algo que ninguna campaña militar había podido destruir. Destruyeron la economía comanche desde su fundamento. Y entonces llegó la Red River War, 1874. El ejército americano había aprendido algo que generaciones de militares no habían querido admitir, que contra los comanches la batalla directa era una apuesta que frecuentemente se perdía. La velocidad, la movilidad, el conocimiento del terreno, todo favorecía a los defensores. Entonces, el ejército cambió de estrategia, dejó de intentar ganar batallas, empezó a destruir la capacidad de existir. Campamentos atacados en invierno, provisiones quemadas, fuentes de alimento eliminadas sistemáticamente. Y los caballos, los rebaños que eran la base de toda movilidad, de todo poder militar, de toda independencia económica. Los caballos fueron capturados, fueron abatidos, miles de animales. En Palo Duro Canyon, después de una de las acciones más decisivas de la campaña, el ejército americano capturó más de 1000 caballos comanches y los mató. No como acto de crueldad gratuita, como acto de guerra calculada. El objetivo no era matar guerreros, era eliminar lo que hacía posibles a los guerreros. Sin caballos, los comanches no podían moverse, no podían cazar, no podían pelear en los términos que hacían temibles a sus guerreros. No podían sobrevivir en las grandes llanuras de la manera en que habían sobrevivido durante generaciones. El pueblo que se convirtió en caballo no podía existir sin él. Hay algo en esa simetría que es difícil de dejar pasar sin nombrarlo. La misma cosa que construyó el poder comanche, la dependencia total, la optimización absoluta alrededor del caballo, fue lo que determinó la forma específica de su colapso. No fue una debilidad accidental. Fue la consecuencia directa de lo que los hacía poderosos. Un sistema perfectamente adaptado a un conjunto de condiciones es, exactamente por esa razón, vulnerable cuando esas condiciones cambian. Eso no es una crítica a los comanches, es una observación sobre cómo funciona la historia con cualquier poder que llega a su apogeo. España también colapsó, Roma también colapsó. Cada sistema que optimiza para un mundo específico queda expuesto cuando ese mundo se transforma. Los comanches lo hicieron de manera más visible que la mayoría porque la transformación fue más rápida y más brutal, porque tenían enemigos con recursos y voluntad de acelerar exactamente ese proceso. Pero la lógica es la misma. Lo que permanece, lo que la historia no pudo capturar ni quemar ni abalear en un cañón de Texas, es algo más difícil de cuantificar. Los observadores que describieron a los guerreros comanches a caballo usaban palabras que sobrepasaban su vocabulario técnico. Decían que era algo que no habían visto antes, que no tenían categoría para ubicarlo, que parecía imposible y sin embargo estaba ocurriendo frente a ellos. Esa capacidad, ese nivel de integración entre humano y animal que ninguna caballería entrenada en Europa produjo jamás, fue el resultado de generaciones de un pueblo construyendo su existencia entera alrededor de entender al caballo, no como herramienta, no como recurso, como el centro de todo. Algunos especialistas afirman, con suficiente evidencia detrás, que el dominio ecuestre comanche alcanzó un nivel que probablemente nunca fue igualado por ningún otro pueblo indígena de las Américas, y que las maniobras que realizaban, documentadas por observadores que no tenían ningún motivo para exagerar en favor de sus enemigos, eran consideradas imposibles por jinetes europeos profesionales. No es opinión,
Es lo que los registros de la época dicen, con toda la incomodidad que eso implica para quien los escribió. El pueblo que se convirtió en caballo duró mientras el mundo que hacía posible esa conversión se sostuvo. Cuando ese mundo fue destruido, sistemáticamente, calculadamente, con una frialdad que los documentos militares americanos registran sin vergüenza, el sistema colapsó. Pero la historia no desapareció. El territorio que fue la Comancheria sigue siendo el mismo territorio. Las grandes llanuras que vieron ese apogeo siguen ahí. Y hay algo en ese paisaje, en la amplitud, en el viento, en la lógica de un horizonte que parece no terminar nunca, que hace que la imagen de una manada moviéndose a máxima velocidad sobre esa tierra tenga una resonancia que ningún museo puede reproducir completamente. Porque a veces la historia más importante no es la de quién ganó, es la de quién construyó algo tan extraordinario que sus enemigos tardaron 150 años en encontrar la manera de destruirlo, y que aún destruyéndolo, no pudieron borrar el registro de lo que fue. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo sobre este continente que la mayoría nunca se tomó el tiempo de ver. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.